está? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Por fin creo que ya respiramos un poquito de paz. Por fin, por lo menos los paceños hemos dormido más tranquilos. El cuerpo empieza a doler por esa tensión infinita que hemos vivido durante casi un mes. Hemos tenido bloqueos de un lado, manifestaciones del otro, enfrentamientos, sangre, luto, muerte, escasez. En fin, hemos pasado creo que un mes oscurísimo los bolivianos, no solamente los de una región o la de otra. Finalmente, el día sábado, muy temprano, se aprobó en Cámara Alta y en Cámara Baja la elección, la convocatoria, la ley a convocatoria a nuevas elecciones. Y el día de ayer, sí, ayer fue, ¿no? Sí. Ayer ya fue promulgada por la presidenta interina, Yanine Áñez, y por la presidenta de Senado, la señora Copa. Por fin lo logramos, por el camino más adecuado. Vamos a hablar el día de hoy de eso, de cuáles han sido las lecciones aprendidas. Vamos a explicar un poquito qué significa toda esta larga ley, así titula, Ley Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales. Doy la más cordial bienvenida, William Vasco P., abogado constitucionalista, oriundo de Santiago de Ocola, provincia de Camacho. Santiago de la provincia de Camacho, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Verónica, a ti. Qué gusto, ¿bien? No, para mí es un placer estar contigo. ¿Ya has respirado? Sí, más tranquilos, un poco más ya de calma, armonía. Creo con la normalidad de querer trabajar todos, de querer estar en el hogar tranquilos, sin tener la zozobra de los enfrentamientos. Ya viendo por lo menos que hay el pan en la mañana, ¿no? El tema de si hay el almuerzo que queremos todos los días, ¿no? Los alimentos de primera necesidad y sobre todo, Verónica, la paz social. Creo que este conflicto, tal vez lo vamos a tocar más adelante, tenemos que evaluar qué cosas nos ha dejado. Es decir, hay lecciones que tenemos que aprender, tenemos lecciones que sacar de esta confrontación política, social que hemos tenido. Un mes, por Dios, un mes. Octubre Negro han sido 2 semanas. Esto ha sido un mes, realmente. Y además intenso, conflictivo, aterrorizante. Nos han jugado a una guerra de 4ª generación donde el miedo era el mejor de los argumentos. Nos han jugado a que vivamos en terrorismo. Es así. Además de que hemos puesto en peligro no solamente el tema de la democracia, el sistema político, sino también hemos puesto en peligro la integridad de la vida de los bolivianos como tal, por el enfrentamiento irresponsable que han llamado los líderes políticos del MAS con el tema racial, ¿no? Eso del campo-ciudad, creo que muy oscuros, juegos, ¿sabes sí. qué? Muy perversos, ¿verdad? Ahí está. Perversos. Unos juegos perversos. ¿Qué es la perversión? Dentro de la psicología son ya características de un ser humano que salen fuera de lo normal, de la normalidad, de la pena, de la culpa. Perversión, que está fuera de lo normal. Doy la más cordial bienvenida a un politólogo amigo nuestro, además rector universitario. Gracias, Andresito Torres. ¿Cómo estás, Andrés? Verónica, ¿Ya respiras? Sí, Verónica, estoy feliz aquí de estar en tu programa otra vez y poder compartir un poquito una lectura de lo que está pasando. Tranquilo, ya más relajados, creo que todos hemos pasado un mal momento. La incertidumbre va disminuyendo. Un país, una empresa, una familia, una persona con incertidumbre generalmente sufre mucho. La incertidumbre, que es esta incapacidad de saber qué va a pasar y hacia dónde va todo, es lo que nos genera siempre un caos
Y mientras más certidumbre hay, más estabilidad. Y yo creo que el país está rumbo con las elecciones a una certidumbre de que el país va hacia democracia, los problemas se van a resolver pacíficamente mediante el voto. En algún momento decíamos que este gobierno tenía 90 días, ¿no es cierto? Sin embargo, en este momento vemos que la convocatoria anuncia 120 días máximo para las elecciones. Entonces empezaremos a explicar un poco de qué se trata para que la gente entienda. ¿Qué pasó? ¿Se prorrogó? No, todo lo contrario. La presidenta y el gobierno tenían 90 días para convocar a elecciones. Para convocar. Y superando todos los récords y haciendo un trabajo muy eficiente y extraordinario, han logrado convocar elecciones en tiempos récord, mucho menos de lo que hizo, por ejemplo, Eduardo Rodríguez Belcé en su periodo cuando sufrió un problema más o menos parecido. ¿Cuánto tiempo hizo? Más de casi 3 meses. Casi 3 meses, ¿no? Y ¿No? recién convocó. Así es. Entonces, hay que destacar la capacidad de negociación. Tenemos la suerte de que 2 mujeres han liderado las negociaciones en este país y 2 mujeres hoy día, Yanine del Beni y Eva Poma de Occidente, han hecho una reconciliación del país extraordinaria. Le han devuelto al país una certidumbre sobre hacia dónde va la democracia. Una mujer del Oriente, una mujer de Occidente, una mujer Nada Camba, casual que una se mujer llame Colla. Eva, ¿no? Mira, Eva Copa, increíble. Eva Copa. Qué casualidades. Necesitábamos una Eva para que se resuelva todo Eva eso. Copa cerró la era de Evo y inicia una nueva etapa del país que habrá que ver hacia dónde va, pero con certeza es hacia una democracia más fuerte y más consolidada y con suerte en una resolución de conflictos pacífica. Esperemos que sí. 120 días, dice Williams, la convocatoria. ¿Eso serían las elecciones? ¿Ahí serían las elecciones? ¿Cuándo la fecha? Pero a partir del nombramiento de los nuevos vocales, ¿no? Sí, entonces, sí. la primera etapa, Pero, ¿cuál sería? Saludarle al doctor Torres. Sí, Nos hemos saludado al doctor Torres. Ahí está, ya están los dos. Saluda. A ver, dime, ¿cuál es el primer paso que viene ahora a continuación como parte de esta ley de régimen excepcional? Bueno, lo primero es que se han anulado las elecciones, ¿no? Así Las es. fraudulentas, las del 20 de octubre que nos querían robar el voto y secuestrar, ¿no? Eso ha quedado anulado. El tema es de que ahora la nueva convocatoria tiene que sostener de que no puede repetirse con los candidatos que hayan tenido 2 periodos constitucionales. Que ¿no? también es una reivindicación al tema del 21F, ¿no es cierto? Exacto, es lo importante. Tercero, los nuevos vocales que van a venir, pero que una vez posesionados los vocales, que tiene que sacar una convocatoria al órgano legislativo, una vez convocados y posesionados, ¿no? Son los 120 días que tienen tienen 48 horas para el calendario. Yo creo que es muy ajustado, pero bueno, y de ahí ya vienen los 120 días para realizar las elecciones. Bueno, pero para elegir la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral, 20 días. Es más, ayer ya decían, por favor manden currículums quienes se crean capacitados para esto. Se incorporan ahí algunos puntos que eran parte de pronto de reivindicaciones anteriores, como por ejemplo grupos originarios y mujeres. Claro, lo que podemos decir es que para Navidad vamos a tener una corte electoral renovada, un calendario claro y específico sobre las elecciones, cuáles son las fechas, cuáles son los tiempos que se van en las fechas de las elecciones, y vamos a pasar una Navidad con mucha certidumbre. Ahorita la incertidumbre ya se ha trasladado a ver cuáles son los tiempos reales que van a venir. Podemos más o menos estipular que hay 20 días. Desde hoy hasta dentro de 20 días vamos a tener un tribunal electoral plurinacional que nos dé garantías de transparencia, de consenso, que sean gente que todo el mundo confía y que todo el mundo está de acuerdo, y que nos den en 2 días un calendario específico con fechas exactas de cuáles son las elecciones. Entonces podemos decir con certeza que para Navidad vamos a tener una certidumbre en el país sobre los tiempos políticos que vienen. Ok, aquí se habla de que vocales serán los miembros, dice, las y los vocales electos durarán en funciones 6 años, sin posibilidad de reelección. De la composición total de sus miembros, al menos 2 serán de origen indígena, originario, campesino, y al menos 3 serán mujeres. Estas personas van a ser elegidas en el pleno del Parlamento, donde todavía hay una fuerte presencia del exgobierno del MAS.
pero ya va a ser muy diferente, por lo menos porque tengo entendido que a esta selección van a acompañar la Iglesia Católica, la Comunidad Europea, creo que la OEA, ¿no? Para tener consenso de verdaderos hombres que no solamente tengan esa capacidad técnica o profesional, sino la calidad y la autoridad moral. ¿Podemos entonces respirar con tranquilidad de que quienes van a ser próximos miembros de ese órgano electoral van a ser personas bien supervisadas? Sí, yo creo que vamos a tener que dar la oportunidad, porque a cuestionar, yo creo que ya no estamos en momentos de decir peros, ¿no? Sino que más bien que vengan toda la gente que realmente tenga la autoridad moral. Y hay gente representativa en el país, hay gente representativa. Yo creo que va a haber mucha gente que sea invitada para presentar su currículum. Sería muy importante, ¿no? Estamos tranquilos en eso, entonces. No solamente tranquilos, creo que es un escenario fantástico. Uno, porque si bien tienes toda la razón, el MAS va a tener la mayoría para poder decidir esto, y eso es importante decirlo, pero es una mayoría que ha demostrado un espíritu democrático y una voluntad de consenso democrático político muy importante con esta convocatoria de elecciones. O sea que no es la misma bancada que tenía que obedecer todas las órdenes de arriba y levantaba las manos y no tenía espacio para opinar ni tener una, más bien... Estos son librepensantes. O sea, son librepensantes y además con una oportunidad histórica de posicionarse políticamente como demócratas y como líderes del país. Entonces, los incentivos para que sean democráticos, transparentes, etcétera, son muy grandes. A eso se suma que hay un arbitraje, o sea, internacional con la Unión Europea, con la OEA y con la Iglesia, de unos árbitros que están ahí no para arbitrar, sino para facilitar el consenso, para monitorear, para si hay este problema, dar soluciones, dar herramientas, estar asesorando y generar un espíritu de consenso. Yo creo que de esto va a salir un órgano electoral plurinacional fantástico que nos va a dar certidumbre a todos, no solamente a los de un lado y no a los del otro, sino a todos los bolivianos de lo que va a venir. Van a ser elecciones transparentes y justas. Y vamos a tener confianza en ellas. ¿Qué pasa con los miembros del Tribunal Electoral Departamental? Porque una cosa son los de arriba, no lo de la nacional, pero ahora ahí cada departamento tiene que hacer una elección. Creo que tiene que salir un reglamento de la Cámara de Diputados para la terna que deben elevar las asambleas legislativas departamentales, ¿no? Estas asambleas departamentales tienen que levantar una terna de 3 ciudadanos y llevarlo al Congreso, al Parlamento, y de ahí se van a nombrar a los departamentales. Y eso ya va a ser en el mes de diciembre, en esta semana, la próxima semana ya tienen que... O sea, los primeros son 20 días para elegir a los miembros del Tribunal Supremo Electoral Nacional, y luego ya viene la elección departamental. Y en el artículo 9 dice, la Cámara de Diputados emitirá un reglamento que establezca los criterios, parámetros y procedimientos de evaluación y designación según capacidad y mérito para la preselección y conformación de las ternas de postulantes en un plazo de 3 días calendario. Te están haciendo correr absolutamente en todo, ¿no? Exactamente. Va a haber un plazo inmediato para que haya una reglamentación de cómo se van a elegir estos directores del órgano plurinacional departamental, y tiene solamente 3 días desde que se posesionan los nuevos de la Corte Electoral, el órgano nacional, para convocar a estos departamentales y tener ya todo el aparato, todo este vacío institucional que hay llenado en el menor tiempo posible. O sea, como dices tú, el 20 de diciembre ya vamos a tener miembros del Tribunal Supremo Electoral Nacional y departamental. Ya vamos a tener... Y un calendario electoral. Y un calendario, ¿también da tiempos para el calendario electoral? Claro, Sí, dice, dentro de los 2 días, calendario siguientes a su posesión, emitirá la convocatoria para las elecciones generales. Que ya tienen una base, ¿no? Sí. Ya tienen una base de la anterior elección, claro que es fraudulenta, pero ya tienen una base de eso, ¿no? Y seguramente en criterio a ello han dado los 2 días, supongo, ¿no? Sí, y además se va a checar un poco porque ya no hay las primarias. Claro. Las primarias ya no hay, entonces... ¿Y cómo ya no hay las primarias? ¿Han anulado las primarias? Porque eso era parte también de eso. No es que las han anulado, han dado la normativa de que no son necesarias para habilitar a los candidatos. Entonces, por esta vez, se hace esta excepción con el objetivo de disminuir el plazo de la incertidumbre del país. Yo creo que es acertado y que ahora los partidos simplemente inscribirán a sus candidatos rápidamente. Ya, esperan, yo que antes de ir a los candidatos me llama poderosamente la atención que van a haber 7 días calendario para la inscripción de nuevos